Hablemos de la selección mexicana de fútbol en las vísperas de este segundo partido de la fase de grupos contra Haití de Copa Oro para conversar sobre el puesto de seleccionador. Porque aunque Jaime Lozano haya debutado con goleada y aunque gane el trofeo, la información es que no está entre los candidatos por parte de la federación para asumir el proceso hasta el próximo Mundial del año 2026. ¿Por qué? ¿No llena el puesto? ¿No calza los zapatos? ¿No tiene la misma fuerza mediática? Yo quiero respuestas y seguramente Toño Rodríguez, Barack Feber y Richard Méndez me la van a dar. Para empezar, Barack, Lozano dijo que somos mexicanos y nos entendemos entre mexicanos, ¿verdad? ¿Es o no esta la razón de la crisis que le hemos visto a la selección? El hecho de que ya los últimos dos seleccionadores eran argentinos y no mexicanos. Y que el antepenúltimo era colombiano. No, la crisis de la selección nacional se extiende mucho más allá de los últimos tres entrenadores. Hemos tenido seleccionadores jóvenes, viejos, guapos, no tan guapos, horribles, mexicanos, extranjeros, y no es el tema de la nacionalidad ni de otra cosa, ni siquiera del talento, porque ha habido jugadores más capaces que otros y entrenadores con mayor capacidad que otros. Pero la realidad es que el fútbol mexicano, independientemente de la nacionalidad o el pasaporte que utilice el líder de este equipo, tiene unas limitaciones que son causadas por un momento del fútbol mexicano que no es de ahora, sino de por lo menos 30 años en que no ha habido un avance. No ha habido un avance, no se ha atacado los verdaderos problemas que tiene la estructura del fútbol mexicano para generar mayor calidad, mayor capacidad para los futbolistas y sí tener altas y bajas como cualquier país en el mundo, pero un crecimiento constante. Eso no hay en el fútbol mexicano y no tiene nada que ver con la nacionalidad del entrenador. Un entrenador mexicano puede llegar más directo en el mensaje a ciertos jugadores y un técnico extranjero puede tener otro tipo de recursos para llegar todavía más profundo. No tiene nada que ver con la nacionalidad. Tiene que ver con que la figura del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sea quien sea, hoy es Rodríguez, ayer fue el que tú quieras y antier fue otro más, y esos van cambiando, y ninguno tiene poder de decisión. Deciden 15, 16 personas que solamente defienden sus intereses personales, no los del fútbol. Eso no pasa en ninguna parte del mundo y por eso el fútbol mexicano está pendiente de quién va a ser el entrenador de la selección nacional, cuando en realidad lo que tendríamos que estar analizando es qué pasa con la estructura del fútbol mexicano, qué le hace tan diferente al fútbol mexicano respecto a todos los países del mundo en que no avanza, porque está siempre pendiente del modelo de 15 personas que no defienden los intereses del fútbol mexicano, sino los intereses propios, y esos 15 o 16 son los que deciden quién va a ser el entrenador, si va a seguir Jaime Lozano o si no va a seguir Jaime Lozano, cuando esa decisión en cualquier otro lado viene de un consenso mucho mayor y democrático, y no solo de 15 personas que de esto de fútbol tienen muy poca idea. Claro, pero hay nuevos nombres en esta federación y pareciera que en verdad, bueno, desde afuera yo siento que quieren cambiar eso que tú estás diciendo. Capaz y no es así, capaz y no es así. Pero lo que dice Lozano de que entre mexicanos nos entendemos mejor, tiene su ciencia, tiene su lógica, Toño. Yo no sé cómo tú lo ves, pero él incluso dijo, después de esta goleada a Honduras, que él se entendía con sus jugadores casi por telepatía, que a él le entienden lo que quieren y lo llevan a la perfección. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a un hombre que asume, responde México y dice, este es el verdadero nivel de mi selección? Seguramente porque hay un juego político detrás, es decir, no, nada es lo que parece en el fútbol mexicano. Alguien impulsará a su candidato y quien lleve la voz de mando ahora mismo en la federación, como lo llevó en el proceso efímero pasado, la gente del Atlas y la gente de Santos Laguna, Grupo Orlegui, pues, pusieron a Diego Coca. Ahora le tocará el relevo a quien sea en esa junta de dueños política, digamos, llevar a su candidato y seguramente Jaime Lozano va tarde en esa fila, ¿no? Seguramente Jaime Lozano no tiene esa relación, no responde a esos intereses de él o las personas que van a terminar poniendo al nuevo director técnico. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo responde? O sea, no entiendo. ¿Es que no ha hecho el lobby suficiente? Sí, ¿es que no está tan preparado? Sí. ¿Es cuestión de contactos? La primera, seguramente no ha hecho el lobby suficiente, no ha pasado el tiempo suficiente hablando al oído con las personas que tiene que hablarles al oído, o hay alguien que sí lo ha hecho en su lugar. Capaz que esa persona es Nacho Ambriz. En su momento fue Miguel Herrera. Y en su momento
podría ser Jaime Lozano. Pero si ahora mismo es completamente lógico que Jaime Lozano sea el candidato número 1, porque no tenemos para escoger, no tenemos para aventar al cielo. No es que te traes al técnico del Atlético de Madrid para que dirija tu selección. No es que te traes al técnico bicampeón mexicano en México, tricampeón, que lo ha hecho indiscutible con el club que sea en México. No tenemos. A ver, no los campeones del mundo tienen un técnico interino, bueno, que en su momento fue técnico interino y esa historia terminó fenomenal. Hay muchas buenas razones para que Jimmy Lozano sea el técnico de la selección mexicana, simplemente por descarte. Tampoco te estás dejando un gran costo de oportunidad, no estás perdiendo ningún figurón. Si le dan la oportunidad a alguien caro que discutiblemente es el técnico de uno de los 3, bueno, seguramente no el primero, pero sí quizás el segundo o el tercer logro más importante en la historia del fútbol mexicano. Es decir, Jimmy Lozano ya tiene un logro que tantos y tantos otros ni siquiera se han acercado. Para mi gusto, el segundo o el tercero más importante de la historia del fútbol de este país. ¿Por qué creo, para terminar, por qué creo que él no es ese candidato? Porque quizás ha llegado un poco tarde o hay otros que llegaron antes que él al juego político. Ahí está. Entonces, pero si llega a ganar la Copa Oro, esta selección mexicana de Jaime Lozano, y él empieza a hacer su lobby, no sé, Richard, ¿qué tiene que pasar para que Lozano realmente sea el candidato número 1 o estar en esta lista de candidatos para los nuevos rostros de la federación? Lo que tiene que suceder, claro, es que las cabezas que son los que toman la decisión de verdad lo tengan considerado a él, y a mí me parece que el plan es otro. Y algo que le quiero recomendar a los que nos siguen día a día en estos videos en YouTube, en el día de ayer Héctor Huerta dio una explicación magistral sobre lo que él maneja en cuanto a información sobre el futuro técnico de la selección. Yo vería muy injusto que Jimmy Lozano, ganando la Copa Oro y jugando como jugaron, por ejemplo, contra Honduras, si se mantiene o si va en línea ascendente, sería muy injusto que a Jimmy Lozano pues lo dejen de interino y ya, se acabó la Copa Oro y chao, y traemos al que ya tienen. Según Héctor Huerta nos contaba ayer, toda la movida estaría enfocada hacia Nacho Ambriz y tener por encima de él, dentro de la estructura de la gerencia de las selecciones mexicanas, alguien que hoy en día tiene contrato en Europa, el Vasco Aguirre. Hay que recordar que Nacho Ambriz ya fue asistente del Vasco Aguirre cuando estuvo en Osasuna, cuando estuvo en el Atlético de Madrid. Hay una buena química entre ellos. Pareciera ser que ese es el plan, según lo que ayer nos contaba Héctor Huerta. A ver, yo no veo mala la idea tampoco de Nacho Ambriz. El tema es que dentro de los que deciden, los que toman las decisiones en torno al futuro de la selección mexicana, siguen tirando flechas y las flechas están todas torcidas y no terminan de apuntar a la diana. El momento de haber hecho lo que de pronto hoy se está pensando con Nacho Ambriz y tratar de hacerle esa oferta al Vasco Aguirre para traerlo a trabajar dentro de la estructura de la selección por ese cargo de gerencia, pues hubiese sido ideal antes de haber nombrado a Diego Coca, hubiese sido ideal después de la ruptura con el Tata Martino tras la Copa del Mundo. Ahí hubiese sido ideal. Pero entonces se empieza a caer en el mismo carrusel de siempre. Y yo no digo que en la selección mexicana exista una crisis. No hay una crisis. La crisis no hay. Lo que hay es un estancamiento. Se estancó la selección y el fútbol mexicano en un punto donde incluso da la sensación que muchos directivos están en una zona de confort y nadie se atreve a buscar o a provocar cambios radicales. Solamente es pasarse el testigo. Este técnico le corresponde decidirlo a tal grupo, al otro grupo, y así van. Es una ruedita, y al final la rueda siempre completa el ciclo y siempre se repite. El fútbol mexicano tuvo un momento importantísimo, yo lo repito, después de la Copa del Mundo, el fracaso con el Tata Martino, el momento de verdad de quebrar completamente e ir hacia un plan serio. Y el plan sigue siendo el mismo. La conformidad de los que están como dirigentes y, por supuesto, el fanático siempre peleándose, ilusionándose y peleándose, ilusionándose, y así sigue esta ruedita con la selección mexicana. Crisis no, estancamiento. Totalmente. Ahora, ¿qué tan cierto es, Barak, de que la federación intentará que Jimmy Lozano se quede como la mano derecha de ese seleccionador que quieren asignar, que está entre sus candidatos y que es el que ellos elegirán? Es que falta mucho y esto es volátil y ahora la percepción es la de los últimos 90 minutos y antes del partido contra Honduras era totalmente distinta, ¿no? No creo que sea suficiente lo de Jaime Lozano, sobre todo comparado con lo que ya vamos a tener de información tras el partido en contra de Haití, tras el partido contra Qatar, tras el partido que venga después contra Jamaica, contra Canadá, contra lo que queda de Canadá o Estados Unidos o lo que sea. A partir de ahí vamos a ver cómo está el índice de confianza en Lozano. Ahora está en el máximo, ¿no? Ahora
imposible que esté mejor porque realmente fue una buena actuación ante un equipo muy blandengue como Honduras, pero dependiendo de los tropiezos o los topes que vaya teniendo en esta Copa Oro el andar de la selección mexicana, crecerá más o no la confianza de Lozano. Va a haber una presión mediática si Lozano hace que este equipo juegue aún en una Copa Oro sin ningún tipo de valor, pero vamos, si la gana, si la juega bien, si acaba siendo campeón y repite la actuación que tuvo en contra de Honduras en los 6 partidos, entonces va a haber mucha presión y ahí los dueños tendrán que encontrar una manera en la que o le dan la continuidad a Jaime Lozano o la maquillan con un organigrama en la que todos estén contentos, ¿no? Yo no sé honestamente si Javier Aguirre ahora mismo está como para volver a México. Yo lo veo muy cómodo en España y no lo veo aceptando esa oferta. Sí veo a Ambriz loco de la vida por asumir el cargo, pero tampoco lo veo tan fuerte ante un Jaime Lozano que además sería la solución a todo, ¿no? Realmente los problemas que tiene el fútbol mexicano que no se van a resolver porque vamos a cambiar de entrenador, ¿no? De manera cíclica. Todo lo que ya estaba antes y que realmente es lo que le hace daño al fútbol mexicano se va a quedar igual, ¿no? La estructura se queda igual y nada cambia más que el entrenador de en turno. Bueno, tienes en este entrenador alguien que tiene esa conexión con los futbolistas, que hipotéticamente, porque me estoy adelantando obviamente, que hipotéticamente en este escenario le da a la selección la Copa Oro jugando bien y saliendo de un momento de crisis grave en el que se encontraba el equipo con Diego Coca, muy tontos serían si no le dieran continuidad a un entrenador que está tapando el sol con un dedo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero bueno, pero es el dedo de Jimmy Lozano y además Nacho Ambriz o el que venga después de Lozano, si es que Lozano deja esas buenas cuentas en su interinato, va a cargar con una presión, porque ya no solamente es la presión que siempre viene añadida al solo hecho de ser técnico de la selección mexicana, sino que la presión del fantasma de Jimmy Lozano, la idealización del trabajo de Jimmy Lozano en un contexto muy particular y muy beneficioso para los intereses de Jaime Lozano. Sería una estupidez magnífica, ¿no? El no darle continuidad a Jaime Lozano cuando en realidad, más allá de lo que dice Toño, y que tiene razón, no hay tampoco un plan B que uno piense, no, es que sí, ¿no? Nacho Ambriz, o le damos ahora a la selección nacional o lo perdemos, ¿eh? Ahí va a estar Nacho Ambriz esperando su momento 20 años. Forever, como el Piojo espera también otra oportunidad con la selección. Y va a suceder, este mundo es tan cíclico como en el deporte. Pero tú dijiste algo clave, ¿verdad? Que fue, falta mucho. Toño, el último comentario para ti, falta mucho, falta ver qué va a hacer México en esta Copa Oro, apenas va a jugar el jueves su segundo partido. O sea, todavía hay chance de que Jaime Lozano sea considerado, o esto es tajante así como así. Quizás lo sea, quizás ya esté la decisión, quizás ya haya hasta un contrato y lo único que falta es que México no gane la Copa Oro para que ese contrato salga a la luz, porque todo es posible, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo, en un país, en una federación, yendo todavía más en la lupa en la que la historia más absurda es posible. Quizás ese contrato ya está firmado. Punto y aparte, falta mucho. Y Jaime Lozano tiene en sus manos la capacidad de ganar la Copa Oro y de demostrar. Porque Estados Unidos no tiene su equipo A. Si Estados Unidos tuviera su equipo A, México no podría ser campeón de esta Copa Oro. México no debería ser campeón de esta Copa Oro porque no tiene los futbolistas de la calidad que tiene Estados Unidos, con un tramo considerable de diferencia. Ya que no están esos futbolistas en la Copa Oro, México sí que puede ganar este torneo y está en las manos de Jaime Lozano. Y quién sabe, a lo mejor ese contrato que yo digo que ya hasta puede existir, quizás se vaya al bote de basura si Jaime Lozano lo hace de buena manera. Claro, ahí estamos, ya veremos, falta mucho. Disfrutemos de esta Copa Oro y de las actuaciones de la selección mexicana de fútbol.